decían en las zonas, las zonas cafeteras. Exactamente, las zonas, y que eso quiere decir los pueblos, no solo las veredas, las fincas, los caseríos, sino que en una cosa que nosotros en la ciudad, en la gran ciudad hoy, las grandes ciudades, no solo Bogotá, Medellín, Barranquilla, se nos pierde de vista. Había lo que yo llamaría como una relación funcional, que es el campo, lo rural y el pueblo. Hay una relación sana, una relación, dijéramos, de dependencia. O sea, a mí en el pueblo todo el mundo me conoce, el pueblo es mi mercado natural los domingos o 2 veces a la semana que voy pues a surtir cosas. El pueblo está la cooperativa cafetera, que es la representante de la federación, que es la que me compra el café cada que yo estoy en cosecha, y pues yo voy, llevo mi cosecha y con esa platica salgo a mercar, salgo a la caja agraria, salgo a depositar en el banco, etcétera, etcétera. Entonces, eso fue una cosa sin antecedentes en la historia de Colombia y que marcó, a ver, para no exagerar, marcó, dijéramos, mucho de la política económica del país durante el siglo XX. Y a partir de ahí, y en los momentos de bonanzas, cuando se generaban excedentes, entonces eso significa que con ese músculo financiero, la federación empezó a crear o a adquirir compañías. Entonces, por ejemplo, que el Banco Cafetero, que la Compañía Agrícola de Seguros, hubo una que fue la de mayor impacto en su momento después de la Segunda Guerra Mundial, que es la Flota Mercante Gran Colombiana, y como para que la gente joven tenga un referente más cercano, la última, como se decía, la expresión, la última joya de la corona fue ACES, Aerolíneas Centrales de Colombia, la última gran empresa y en estado pues más o menos sano, de solidez financiera, etcétera, que por los asuntos del 2001, las Torres Gemelas y por otros asuntos, entonces llevó a que se formara la alianza Suma con Avianca y que después entonces eso fuera pues como el abrebocas para su desaparición. Entonces dijéramos, la última joya de la corona que tuvieron los cafeteros fue ACES, porque pues no sé si ustedes saben, la federación está en un proceso de reconversión desde los 90, que fue muy doloroso porque se dejó burocratizar mucho y que ahora ha tenido como una especie, puede sonar exagerado, pero en términos pedagógicos, como una especie de renacimiento que es a través del símbolo Juan Valdés. Entonces el símbolo Juan Valdés es los souvenirs, las chompas, las cachuchas, etcétera, las tiendas Juan Valdés, que es la punta de lanza de toda esa estrategia, la internacionalización, como decía un semiólogo bogotano, la urbanización de Juan Valdés. Entonces Juan Valdés dejó de ser esa figura bucólica, campesina, el pequeño propietario rural, o sea, propietario del campo y pequeño, para urbanizarse. La urbanización de Juan Valdés, ya Juan Valdés hace parte del jet set mundial, ya Juan Valdés se pavonea 15 días por Times Square, allá con su mula Conchita, etcétera, etcétera. Entonces esto en síntesis, eso es una cosa reciente que es finales de los 90, 2001, 2002, que es la punta de lanza que utilizó la federación para renacer. Pero porque Juan Valdés es una creación de los 50, de finales de esa década, como marca, como que campaña publicitaria, o sea que haría parte de este periodo que estamos mencionando, que es la institucionalización. Entonces yo les decía ahora, y tal vez les valga la pena mencionar de pronto como punto final, que en los 30 hubo 3 gerentes que en una u otra forma marcaron la mayor parte de la historiografía cafetera en el siglo XX. Primero, Mariano Ospina Pérez, que 30 al 35, que después llegaría a ser presidente de la República en 1946. A él, y de pronto lo conocen ustedes como famoso ingeniero de la Escuela de Minas. A él lo sucedió otro ingeniero de la Escuela de Minas, llamado Alejandro López, entre el 36 y el 37, que tuvo una administración un poquito traumática en el sentido de que muchas de las cosas que se hicieron en el siglo XX, el pionero fue Alejandro López, pero no había medios, no había dientes para ponerle pues para que las ideas cafeteras de intervención en un sector, un mercado político como lo define Marco Palacios, operaran. Me explico, no tenía recursos para comprar cosechas, ni tenía silos, bodegas para almacenarlos. O sea, lo que se hace a lo largo del siglo XX trató de hacerlo Alejandro López, pero no pudo. O sea que coyunturalmente, pero eso es una de las cosas que tiene bonita la historia, que la historia permite ver las cosas diferente a que el conflicto ahora con Venezuela va a ser muy distinto como se mire dentro de 10 años. Entonces coyunturalmente la gestión de Alejandro López se mira como fracasada, pero ya en perspectiva
ese sentó las bases para lo que se iba a hacer después cuando llega el tercer gerente, el cuarto en la historia de la federación, el tercero en los 30, y que es el que va a marcar, dijéramos, la línea, y se va a convertir como en un emblema, en un mito, que es un señor de Manizales, un señor empírico, como diríamos hoy, por eso se conoce como don Manuel Mejía Jaramillo. Inclusive a mí me gustaría que hasta esto apareciera, y esta es una de las biografías que se ha escrito sobre él, publicada por el Fondo Cultural Cafetero, una biografía en 2 tomos, ¿sí? Aquí tengo el tomo 1, don Manuel Mejía Jaramillo, bautizado por los norteamericanos dice como Mr. Coffee, que fue gerente de la federación durante 20 años. Y con este señor, del 37 al 57, nace el Fondo Nacional del Café, nace la Flota Mercante Gran Colombiana y nace otra serie de entidades que se me escapa a este momento. A don Manuel lo sucede otro gerente muy importante, también de Manizales, Arturo Gómez Jaramillo, que fue pupilo de él, que fue, dijéramos, como el embajador de la federación en Europa. Estuvo 10 años en Bruselas, o sea, toda la punta de lanza para un mercado que en ese momento no era muy importante, porque también hay que decir que como parte de esta historiografía cafetera, nosotros, que es un error que seguimos cometiendo, para mí es importante señalar eso, la alta dependencia que nosotros tenemos de los Estados Unidos. Esto no se llama de antiamericanismo, ni ser pro-yanqui, ni nada de esas cosas, sino que la economía nuestra en el siglo XX es uno de sus puntos de vulnerabilidad, es su alta dependencia de los Estados Unidos. Entonces lo mismo sucedía con el café, que hasta la década de los 70, 80, nuestro principal cliente eran los Estados Unidos, cuando hay mercados tan importantes como el europeo, que ya está muy desarrollado. Los alemanes son grandes consumidores de café colombiano, los nórdicos, y Japón, por ejemplo, es un mercado ya, las tiendas Juan Valdez ya funcionan en Tokio, por ejemplo. Entonces, a don Manuel lo sucede un pupilo de él, don Arturo Gómez Jaramillo, que está en la federación, eso que podemos decir que es un récord Guinness en Colombia, 25 años. Entonces, con la gestión de don Arturo Gómez Jaramillo y de don Manuel se suma mal contados medio siglo, 45 años, que es lo que marca unas relaciones estrechas con el gobierno, con el Ministerio de Hacienda, con el Banco de la República, con el Ministro de Agricultura, etcétera, que es lo que va a marcar el que mucho de las políticas económicas del Estado, de las leyes, de lo que se decreta, estén en consideración a que apoyen el café, a que no vayan en contravía del café, por ser ese como nuestro símbolo nacional, ser nuestro elemento de identificación. Entonces, en esa época, de décadas del 30 hasta mediados de siglo, hasta que termina la gestión de don Manuel y su gerente sucesor, se marcan muchas cosas, pero tal vez yo llamaría esa época como la época de la institucionalización del café dentro del país. Sí, muchísimas gracias. Listo. Se me fue la